Fuimos los primeros en mostrarte que había algo más allá de lo que conocías. Y todavía no te mostramos todo. Imagínate, Radio Sónica. Radio Sónica. La evolución de la evolución. Fuimos los primeros en mostrarte que había algo más allá de lo que conocías. Y todavía no te mostramos todo. Imagínate, Radio Sónica. Radio Sónica. La evolución de la evolución. ¡Viva el teatro! ¡Vive el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Hola, buenas tardes. Viva el teatro siempre. Estoy re feliz, muy contenta y agradecida a ellos y al universo porque tengo 3 artistas singulares, laburantes a full, que exploran, que se atreven. Laura, vos sos muy atrevida en el buen sentido de la palabra. Laura Névole, qué talentosa, todo lo que haces. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y por la palabra atrevida, que me gusta. Sí, me gusta atrevida. Sí, porque te animás a hacer cosas que tienen mucha singularidad. Por ahí partís de temas que tienen que ver con temas que nos interpelan, fuertes del ser humano, pero después cobran un vuelo en tu cuerpo y en el espacio que, bueno, se torna todo sumamente poético. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gaby. Este Pablo Finamore, qué bestium, un poeta bestium. El Entenado, Las Criadas, Olvídate del Matadero. Bueno, tanto uno como el otro dirigen, son actores, son docentes, premiados, nominados. Pablo, pará un poquito. Gracias, muchas gracias, me siento halagado. Y ahora con El Salvaje que volvés. Sí, hicimos ya 2 funciones, volvimos para hacer 4 funciones, porque la estrenamos en el 2014 con Román Lamas, es sobre un cuento de Horacio Quiroga, un cuento antropológico poco común de Quiroga, y teníamos muchas ganas de hacerla hace rato, así que encontramos el hueco ahora, y nos quedan 2 funciones en Hasta Trilce. Sí, ahora nos vas a contar. Lisandro Fix, qué enorme talento que tenés, porque aparte de ser autor, hace versiones, es músico, empezó como músico. Nunca te imaginaste que ibas a terminar escribiendo y dirigiendo. No. Estuviste con ese punto de inflexión de encontrarte con Augusto Fernández y ahora muy mimado y apoyado por la Embajada de Noruega. Sí, se dieron con lo de Noruega, se dio a partir de mi versión de Un enemigo del pueblo. Claro. Y a partir de ahí, bueno, quedó abierta la puerta y este año con Eda Gabler volvieron a apoyar institucionalmente y económicamente. Un apoyo, tampoco es que producen la obra, ¿no? Pero bueno, decimos, bueno, este mueble lo pagamos con lo que nos da claro. la embajada, pero no, nos sirvió y creo que lo más importante es el respaldo institucional. O sea que desde la Embajada de Noruega auspicien un espectáculo de Ibsen, me parece más importante que cualquier colaboración económica. Me parece que eso es un aval. Para mí fue muy emocionante y desde claro, el primer momento que se acercaron, porque encima ellos como que me mandaron un mail agradeciendo la difusión que estaba teniendo Ibsen en Argentina y era como decir, wow, gracias a ustedes que se toman la molestia de escribir, ¿no? Entonces a partir de ahí se generó un vínculo y acá estamos.
ese Enemigo del Pueblo hicieron de todo, funciones en el Regio y en todos lados, ¿no? Sí, giras. Sí. Y además tuvo la particularidad, Laura, esto ya nos gusta a nosotros, que en la versión eran 6 personajes y mujeres. Mira. Así que ya nos vas a... No eran todas mujeres. Pero no, a ver, entonces una mala información. Esa la hizo Virginia Lago, creo. Ah, entonces me estoy confundiendo, corregime. No, yo la hice con Leirado. Sí, Leirado. Pero no es mujer Leirado. No, ya sé, claro, se me cruzó un cable. Está bien, no puede es pasar, mujer. es el calor. Sí, no es es X, no, es Leirado. Claro, lo hiciste con Leirado, la participación. Leirado, Rizzo, sí. Viviana Puerta, Romina Fernández, Bruno Pedicone, y empezó Edgardo Moreira. Sí. Y después se bajó y nadie del elenco quería ensayar, entonces me sumé yo. Claro, sí. A reemplazarlo a Edgardo. Sí, leí eso. No, se me cruzó un cable también por esto de que le das mucha importancia al rol femenino. Bueno, Ibsen ya. Ah, bueno, y sí. Y esto de de intervenir las obras, traerlas acá a nuestro lugar, porque él también la hizo en un momento actual y quisiste ayornarla. Sí, yo en general cuando encaro una obra no puedo evitar hacer una versión, o sea, me parece imposible dejarla como está. No intervenir. Por muchos motivos. Uno es que el que escribe para su tiempo, no escribe para un futuro. Entonces me parecía que era importante me parece importante acercar las obras al momento en el que está siendo representada. Es un mambo mío, ¿no? Pero me parece muy importante y no podría hacerlo de otra manera, si no me parece que estoy hablando en otro idioma. Entonces eso hizo que empiece a rever cómo estaban representados los personajes, cuál era su pensamiento, y hay algo, sin duda, aunque Ibsen hizo mucho hincapié en lo que era el machismo de aquella época, el rol de la mujer en Un enemigo del pueblo está bastante marcado por la época, ¿no? Claro. Donde la esposa del doctor Stockman tiene un papel más que secundario, pero no por la obra, sino por el rol que cumplía. La hija también. Sí, ya en Casa de Muñecas. Claro. Sí, ni hablar Eda Gabler y Casa de Muñecas, la visión que tiene de lo que es el rol de la mujer en ese momento, pero sin embargo hay algo que está presente en la realidad que vivía, más allá de que él planteaba situaciones de avanzada, te diría, con respecto al rol de la mujer, pero no por eso escribía de otra manera cuando escribía la mujer de Stockman o la mujer del Pato Salvaje, no me acuerdo cómo se llama, la mujer del personaje que es engañado. Claro. ¿No? Siempre ocupa un rol diferente, entonces me parecía que estaba bueno darle otro protagonismo, más allá de enriquecer el papel, de lo que era el rol de la mujer en este momento. Sí, y son estos autores tan universales y profundos que dan para que uno pueda empatizar y traerlos acá a la realidad. Claro. Pablo, el cine te llevó al teatro, pero contanos un poquito eso de tu abuelo acomodador de cine, algo de esos momentos. Sí, bueno, yo soy de Junín, provincia de Buenos Aires, y mi abuelo trabajó en el Cine San Carlos desde los 11 años hasta que se murió a los 64. Y entonces yo me crié con mis abuelos y me crié dentro del cine. Así que comía en el cine, merendaba en el cine, después del colegio me iba al cine y me la pasaba ahí. Bueno, toda la maravilla y todo lo que implica, ¿no? Estar ahí con esa magia del cine. Yo agarré todas las películas de Chaplin, de Buster Keaton, de los hermanos Charles, de Luis de Funes, de Cantinflas, todas esas cosas. Pero mi tío, el hermano de mi mamá, que es mi padrino, y por él hago teatro, él me acercó a todo el mundo del arte, del teatro, de la pintura. Él
era su papá el que era acomodador del cine, y él agarró todo Bergman, Fellini, en una época donde las películas de Bergman eran un escándalo. Claro. Así que, bueno, desde esos dos lugares me atrapó el cine y el arte, y llegué al teatro, sí, porque tenía ganas de estudiar cine, y dije, bueno, si voy a dirigir cine, voy a dirigir actores, actrices, así que voy a estudiar teatro, y cuando empecé teatro me atrapó el teatro. Y no paraste. Claro. Es muy interesante que todas tus obras, o por lo pronto las últimas que vi, tienen un trasfondo muy humano, y también está lo político. Esto que hiciste con Claudio Martínez Bell, y fuiste muy premiado, Olvídate del Matadero, muy antropológica, y la búsqueda de la identidad, El Salvaje también. Así que vamos a hablar de esto dentro de un ratito. Laura, bueno, voy a empezar con algo de todo lo que se viene, porque vas a hacer funciones de obras que ya hiciste, pero relacionándolo con la identidad, una de las obras que vas a hacer es esta que marcó, no es un biodrama, pero sí marcó un punto de inflexión en tu vida, y entonces tiene también cosas reales y de ficción, y tiene que ver un poco con la búsqueda de la identidad. Esto que fuiste la elegida por ser la más linda, la elegida de Dios, ¿cómo fue un poco esos momentos? Eso es una anécdota de mi infancia, donde yo me crié mucho en San Martín, digamos, cerca de la estación Tropezón, y mi abuela me llevaba, bueno, a diferentes lugares. Y había una celebración que hacían unas monjas, yo estaba con mis amiguitos ahí de Tropezón, yo era la única rubia blanca de ojos celestes, y las monjas estaban en una carpa blanca, y me dijeron que solamente yo fuese, solamente yo. Entonces me acerco a la carpa y me dan una bolsa enorme de caramelos. Esto es para vos, sos la elegida de Dios por ser la más linda, me dijeron. Y yo salí con la bolsa enorme de caramelos, y nadie tenía una bolsa de caramelos, y le dije a mi abuela, abuela, me quiero ir, no sé dónde meter esto, me quiero ir. Y le cuento a mi abuela, y mi abuela me dice, y bien que hicieron, querida, vos sos la elegida hasta de Dios. Bueno, contá un poquito entonces en el proceso esto que se convirtió ponérselo en el cuerpo y armar un universo. Contando, no esta anécdota, sino yo tuve una infancia y una adolescencia bastante ligada a la iglesia, digamos, bastante, por cuestiones totalmente fortuitas. O sea, mi abuela era muy religiosa, y yo una vez fui a rezar, a hablar con Dios, qué sé yo, muy chiquitita. Y una señora se acercó y me dice, querida, ¿querés leer la primera lectura? Y entonces le dije, sí, y me quedé a la misa a leer la primera lectura, y claro, leí muy bien la primera lectura, o sea, ahí me di cuenta que quizás podía tener algo que ver con la actuación. Y después me invitaron a guiar la misa, bueno, todo, a armar los pesebres, a armar los viacrucis. Dije, bueno, dirijo esto, escribo esto, bueno, me formé un poco como dramaturga ahí. Y después corté, obviamente, con la institución en algún momento de mi vida. Y comentando esto con mi amiga Paula Fanelli, que es una dramaturga y directora. ¿Hizo con vos el texto? Hizo conmigo el texto y dirigió finalmente La Elegida. Dije, hagamos algo con esto. Y porque esa decisión de ese corte tuvo mucho que ver después con mi devenir actriz, dramaturga. Me interesa esto un poco de la búsqueda de la identidad, ¿no? Porque también esto de el correr, que pasa en un momento también, una situación en la obra, pero además en tu vida, ¿no? Esto de correr para soltar, de correr para volar, de correr para llenar y para vaciar. Y aparece en la obra, ¿no? Como una búsqueda personal. Sí, soy corredora, digamos, salgo a correr y vivo corriendo. Además, el otro día me dijeron que además me agregaron una frase, una identidad nueva, una capa que me alegró un montón, que es pensamiento de runner. El pensamiento de runner es bárbaro, porque yo siempre pienso todo corriendo, digamos. Entonces yo puedo estar a las 13, a las 13:30, porque corro con zapatos, corro vestida, no transpiro, corro. Entonces, hoy no, porque está muy cálido, pero quiero decir, en general
me manejo mucho corriendo, pero fui corredora, fui atleta, me federé en ferro, digamos. Hay una parte mía que tiene mucho que ver con correr. Bueno, menos mal que como sos psicóloga también, que eso lo dejas para alimento de tus otras áreas artísticas, Sí. porque atender un paciente corriendo sería mucho. No, esa parte de mi vida la clausuré a tiempo sí. por salud de los pacientes. Digamos. ¿Cuándo vuelve La Elegida? ¿Dónde? ¿O no saben todavía? No sabemos La Elegida, no sabemos La Elegida, hace más giras, por ahí va y viene, sí volvemos con otras obras, por ahí con Sí. más, pero de nada sabemos mucho. El espacio donde vas a estar el 26, Sí. que se llama Casa Gómez. Casa Gómez. ¿Es el que dirige Silvia Justo? Sí, Ah. Silvia Gómez Justo, que abrió hace relativamente poco, es un espacio nuevo cerca de Paternal, en el centro de Paternal. No tiene nada que ver con Habitar Gómez. No, Mirá, qué casualidad. Yo Sí. dije, no es otro lugar. no, Que Habitar ahí te Gómez conocí. cerró durante la pandemia Sí. y eso estaba cerca de Abasto. Acá es en pleno Paternal y Bueno. es un lugar que abrió y que Silvia organizó un ciclo que se llama Performar y ahí es que está invitada a una obra que se llama Memorabilia. ¿Qué es la que hiciste en el Larreta? No, Memorabilia es como una experiencia performática Mm. que está creada por Florencia Lavalle y Aliana Álvarez Pacheco, que es como una experiencia performática a través de un chat GPT. Yo ahí hago la voz y un recorrido por ciertos recuerdos. Y después a ellas se les ocurrió que yo podía cerrar con canciones memorables y eso es lo que voy a hacer junto a un músico, Juan Quirós, y es cantar canciones con algunas historias y contar historias. Decí dónde es el lugar, cómo pueden encontrar las entradas. Bien, qué bien. La dirección exacta no sabría decirlo, pero se es en llama Paternal. Casa Gómez en el centro de Paternal y en Instagram como Memorabilia o como Casa Gómez van a encontrar todo para Toda sacar las entradas. info. Igual es una sola función, sería el 26 de octubre a las 16 horas. ¿Cuánto que todo tiene, cuántas cosas que tienen que ver con el recuerdo, ¿no? Que distintas cosas que has hecho, porque incluso La Elegida aparecen elementos que son personales tuyos y tienen que ver con el recuerdo. Sí. ¿Es un universo que quisiste como investigar y profundizar para llevarlo al cuerpo o fue como casualidad? Que nada es casual igual, pero... Justo como todas las obras en las que justo estoy en este momento en teatro, digamos, como son todas creaciones colectivas, o sea, inevitablemente trabajo con lo que soy, digamos, y por lo tanto con recuerdos, todo está intervenido por la propia vida, digamos. Entonces, como los textos los vamos armando, tanto en los universos de Cristian García como en este de La Elegida, son textos que no están escritos previamente a poner el cuerpo, son textos escénicos, por lo que inevitablemente hay un montón de la propia vida atravesando. Sí, y cuando están y de la escritos otra manera también igual, por eso, digo. Como... Trabajaste mucho con Capa, ya vamos a hablar años. Contanos un poquito, Lisandro, la obra esta que están haciendo Eda García Blaquier en el Galpón de Guevara, cómo surgió este proyecto y, bueno, todo lo que quieras decir. Bueno, el proyecto surge, qué sé yo, de muchos años. Yo la trabajé muchísimo con Augusto Fernández. Yo entrenábamos mucho con la parte actoral, eligiendo obras y vas cambiando, ¿no? Entre Chekhov y Tuviste Strindberg. muchos años y dando clases también ahí, ¿o me Con equivoco? Fernández, sí, Ujú. sí. Y bueno, Eda Gabler fue, me acuerdo, hace muchos años, dentro de los primeros años, le dediqué mucho tiempo porque me llamaba la atención, porque me parecía una obra incomprensible desde muchos lugares. El personaje me parecía incomprensible. Entonces, bueno, después rumbié por otros lados, como Un enemigo del pueblo, El pato salvaje, son obras que siempre me gustaron mucho. Y después pasaron los años y veo una compañera que estaba haciendo el personaje de Eda Gabler y veía que la estaban trabajando y cuando baja le digo que me parecía que le quedaba muy bien el personaje, si bien la escena era a trabajar, porque estábamos en clase, me parecía que ella daba bien el personaje. Y quedamos ahí charlando un rato, pasaron los años, bueno, fallece Augusto,
el grupo que eran mis compañeros me convoca para yo tomar las clases, para yo dar las clases, ¿no? Guiarlas, y esta chica, Sofía, viene a las clases. Después terminamos haciendo una obra juntos como actores. No, yo dirigía también, me había olvidado. Y ahí me dice, che, mirá, quiero hacer Hedda Gabler, me acuerdo de lo que me dijiste, habían pasado, no sé, 8 años. Y la quiero hacer, tengo un dinero, en vez de irme a Europa, hago la obra o me voy a Europa. Le digo, no, hagámosla, si la querés hacer, yo encantado, es una de esas obras que quedan ahí, pasaron los años, siempre la releo, como muchas obras que las tengo acá para hacer en algún momento, y tener a la protagonista súper embalada, que ya me había parecido que su personaje, su físico rol daba muy bien, era como decir, bueno, qué mejor, o sea, hay motores siempre en las obras que son muy necesarios, ¿no? Como tener un elenco o una protagonista que le ponga todas las ganas y el deseo, equipo. Claro, y el deseo ferviente de hacerlo. Me parece que es una oportunidad para aprovechar. Encima volvía con Ibsen, tanteé a la embajada, estaban interesados, entonces era como que todo se daba. Y a mí el personaje que siempre me gustó fue el marido de Hedda Gabler, pero no lo podía hacer porque estaba muy presente en la obra, y si yo iba a dirigir, entonces agarré el personaje más chico, que es precioso igual, y bueno, se armó así, convoqué al elenco, hice distintas pruebas en mi cabeza. Me acuerdo de hacer castings en asados, decir, iba a un asado y decía, este actor podría ser, y lo miraba un rato, él nunca se enteró. Claro. Ni que estuvo en un casting, ni que no quedó. Y lo miraba y miro y no. Esa es la deformación profesional. Claro, y en otros sí quedaban, viste, decir, sí, este va. Entonces empezaba a armar la constelación en la cabeza de lo que sería el grupo del elenco, y ahí empezamos. ¿Hacen cuántas? Quedan pocas funciones y después vuelven. Queda una función este viernes en el Galpón de Guevara a las 8 de la noche, de lo que fue esta pequeña temporada, que fueron 4 funciones nada más. Por una cuestión fue medio entre el teatro y la organización de la obra. O sea, el teatro quería que hagamos 8 funciones. Este año no podíamos hacerlo, no me acuerdo quién del elenco no podía, entonces dijimos, bueno, pasemos para el otro, pero si no hacen las funciones ahora, el otro no sé si los programamos, todas esas cosas que pasan. Sí. Entonces dijimos, bueno, hacemos el poliamor 4. del teatro, que hacen muchas cosas. Y entonces, después nos vas a contar, porque pasó algo parecido con, creo que fue Martina y otra de las chicas que te llevaron la obra, que me encantó, que terminaron hace poquito. Qué hermoso era todo antes, con una versión de La Gaviota. Me encantó esa obra, nominada ahora también con Los Haces, ¿no? Sí, Fran. Fran. Así que en Moscú Teatro me encantó. Pero antes de pasar acá al señor Pablo, contanos, cuando conociste en Cuba en el 2007 a este señor que te dio unas clases. A Cachadito López. Sí. De Bella Vista, sí, por eso, Buena Vista Social Club. ¿Cómo no se van a cruzar los cables? Buena Vista Social Club. Sí, y nada, yo estaba muy enroscado con toda la música cubana. En ese momento estaba en Los Amados, era el director musical y componía, y siempre fui músico, siempre fui músico. Me dediqué mucho tiempo a la música como músico profesional, sesionista, y cuando apareció Buena Vista Social Club me volví loco, y después entré en Los Amados. Entonces se juntaba mucho porque el grupo Los Amados como que se fue un poco para ese lado. Claro. Era un gusto también mío, yo como director musical, y de Alejandro, que era el director, nos gustaba Buena Vista. Entonces era como que, bueno, todo fue para ese lado. Y un día se me dio, dije, me voy a La Habana a estudiar con él. Y me fui solo, me saqué el pasaje y me fui,
Y lo ubiqué sin conocer a nadie, no conocía a nadie. Y el primer día fui y le golpeé la puerta. Y me abrió él. Qué divinura, eso no... Y le digo, bueno, ya era un honor conocerlo, para mí era un ídolo. Claro. Y le pido de tomar clases, me dijo, no, yo no doy clases. Ah, bueno, igual un gusto conocerlo. Me dice, ¿tenés mi teléfono? No, anótalo. Bueno, lo anoto, me dice, llamame a la tarde. Y me voy a recorrer La Habana porque no conocía, estoy todo el día dando vueltas, llegan las 4 de la tarde, lo llamo y me dice, bueno, venite para acá, hacemos la clase. Y fui y tenía escrito el ejercicio que me había escrito en pentagrama, tenía un piano de cola en el living de su casa y me trajo su contrabajo, que era el contrabajo que toca en la película. Ay, o sea, y lo tenía en la casa, se me pone la piel de gallina. Y me dice, ¿sabés leer? Le digo, sí. Y me dice, bueno, toca el primer ejercicio. Así nos pusimos a tocar y ahí, a partir de ahí fui todos los días a la casa. Me invitó a pasar Navidad con él, o Año Nuevo, no me acuerdo, con la familia. Y nada, fue una locura. Qué hermoso, qué hermoso. Pablo, qué increíble el cuerpo, ¿no? Como de un cuento antropológico, como lo llamás, y que sí es así, lo transformás, digamos, en dramaturgia, en acción dramática, en cuerpo poeta. ¿Cómo fue construir todo ese trabajo, esa búsqueda? Fui llegando de casualidad, digamos, porque el cuento me atrapó y yo ya había hecho una versión de 3 cuentos de la selva con Gabriela González López que llamamos Cuentos de la Selva en el Aire, y ella me regaló un libro que se llama Otros Cuentos de la Selva, donde estaba El Salvaje. El Salvaje es un libro de 1920 de Quiroga que se llama El Salvaje. El cuento tiene 2 partes, El Salvaje, una es el sueño y la otra es la realidad, y lo que hacemos con Román es la realidad del cuento del salvaje. La otra parte es otra cosa, que tiene puntos en común, pero es otro relato completamente distinto. Y empecé hace rato, digamos, tipo en el 2010, empecé a escribir. Yo venía de trabajar con Alicia Zanca en la versión de Romeo y Julieta que se hizo en el Regio, donde había trapecio, tela, sí. Entonces lo conocí a Leandro Aita y fui a circo, y entonces estaba con ese mundo en la cabeza y digo, uy, esto es una película el cuento, y digo, esto está buenísimo para hacerlo con imágenes, entonces. Claro, con actores acróbatas. Entonces yo estuve escribiendo mucho tiempo para televisión, entonces empecé a escribir a 2 columnas en una plantilla de televisión, en donde tenés la acción de un lado y los diálogos o el sonido por el otro, en donde escribía toda la acción que me imaginaba de actores acróbatas en andamios y un relato. Y de pronto con el tiempo miro el relato y digo, esto, no sé, para conseguir producción se me está complicando, esto lo hago yo solo acá con esto. Y bueno, así que a partir de ahí empecé a trabajar y adaptar el cuento en función de ser dicho en voz alta, ¿no? La literatura es para leer, en donde uno puede volver atrás, detenerse, y en el teatro tiene que fluir y bueno, y además tiene pasado por el cuerpo, claro. Entonces, esa fue el trabajo de dramaturgia que hice, y una vez que tuve eso, lo llamé a Román, que somos muy, muy amigos, compadre. Talentoso. Sí. Nominado ahora con mi obra Cabecita de Papel Maché por el María Guerrero. Sí, que tiene un trabajo. Actuación y realización, porque es un titiritero además enorme en el San Y ahí hace un trabajo con Luli, que le da vida. La verdad que Román ahí es impresionante. Una muñeca, que no es una muñeca, como dice ella, que él se fabricó a su gusto, con lo más lindo que le gustaba de las mujeres, y es la tercera en discordia, porque está su mujer y ella ocupa el lugar de ser es buenísimo, el gran amor de él. Así que bueno, hay mucho subtexto atrás de eso. Sí. Bueno, entonces... Bueno, y empezamos a trabajar con Román y bueno, ahí llegamos a donde llegamos. Qué hermosa sala está Trilce, qué hermoso espacio. Preciosa la sala.
¿En qué lugar lo haces de todo? En la sala grande. En la grande. Sí, está buenísimo para ver ahí, en esa sala. Entonces, se escucha muy bien todo. ¿Queda la función el 2 de noviembre? Y el 9. Sábado, el 2 y el 9. A las 16:30. A las 16:30 las entradas. Mientras nos cuenta Pablo lo de las entradas, Gonzalo va a preparar unas invitaciones ahí que nos hacen. Sí, las entradas pueden sacar por alternativa o pueden reservar en el teatro también. Los sábados 2 y 9 de noviembre a las 16:30 horas, las únicas funciones que nos quedan ya después. Pero han hecho muchísimo. Sí, trabajamos mucho. Bueno, sin parar del 2014 al 2018, sí, con giras, anduvimos. Las Criadas no vuelve porque ese espectáculo es maravilloso. Y bueno, la verdad que yo tengo muchas ganas. Claudio Pasos, Dolores Ocampo, Facundo Ramírez, el director y el que hizo la versión también. Pero bueno, tenemos una función pendiente en Sagay. Que la íbamos a hacer y no llegaron la renovación de los derechos y no la pudimos hacer, pero ya en Sagay nos dijeron que bueno, que cuando eso se resuelva vamos a poder, así que lo que es difícil es poner toda la energía para una función, porque es una obra de 1 hora y media donde hay que estar muy aparte volver pero bueno, si sale lo vamos a hacer porque tenemos muchas ganas y capaz que el envión ese hace que hagamos alguna que otra función más, que se abran más puertas para hacer. Escuchamos, Gonza, muchas gracias. Hola, mi nombre es Sofía Galeano, soy trapecista y actriz, integrante de la compañía Proyecto Migra, y quiero invitar a toda la oyentada de Viva el Teatro al Festival Internacional de Circo Independiente FICI, que cumple 10 años y comienza el 19 de octubre y sucede hasta el 3 de noviembre en distintos espacios de la ciudad de Buenos Aires, como el Teatro Galpón de Guevara, Centro Cultural Tribenchi, Parque Los Andes, Espacio Quetren y Barrio Zabaleta. Para enterarse más se pueden acercar a nuestra página web festivalfici.com o en nuestras redes sociales @FICI Festival de Circo, y ahí van a encontrar toda la programación que hay. Los esperamos, las esperamos. Hola Gaby y los y las oyentes de Viva el Teatro. Soy Dalila Real y quiero invitarlos a compartir conmigo Música para Tigresas, mi unipersonal de teatro musical que estoy presentando todos los domingos a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Las entradas en boletería y promociones por alternativa teatral. Música para tigresas, canciones, humor, teatro y algo más. Una manera de hablar de nosotras, pero no solas, con ellos, con ellas, con ellas. Los espero. Música para tigresas. Queridos oyentes de Viva el Teatro, mi nombre es Carolina Dardenne. Soy parte del elenco de Romeo y Julieta o ¿Qué tenemos que ver con el amor? Una adaptación libre de Héctor Presa. Queremos invitarlos a vivir esta apasionante historia de dos jóvenes que, a pesar de la oposición y enemistad de sus familias, deciden luchar por su amor. Podrán vernos todos los viernes de octubre en Teatro La Galera y sábados de noviembre en el Teatro Artefacto. Las entradas podrán adquirirlas en Alternativa Teatral. ¿Y vos? ¿Serás Montesco o Capuleto? Yo que ustedes no me la pierdo. Los esperamos. No, volvemos. Antes de empezar con Laura específicamente, la astrología en el señor acá con Augusto Fernández, ¿cómo te manejaste vos con esa insistencia? A mí me encanta también la astrología para los personajes, los grupos. ¿Y vos también sos astróloga? ¿O no, casi? Astróloga no soy, pero sé ¿sabes? Cosas de astrología. ¿Cómo sí, la fue? ¿Cómo lo utilizás vos en tus grupos? Porque trabajás mucho. Sí, la astrología me dio un lenguaje, digamos que en la formación de actores a mí me sirve un montón, porque de repente con algunas cuestiones decir Escorpio, esa palabra me resume un montón de energías que por ahí sí tengo que bueno, me hace una síntesis linda para trabajar. ¿Sabés que yo siempre dije qué interesante sería si los psicoanalistas utilizaran mucho
y para trabajar con los padres y demás, porque a veces, viste, vas por camino cerrado porque no sabes que ese signo tiene determinadas, obviamente la astrología es muy Jung, profunda. Jung era claro, y no se da en la facultad de psicología. Claro. No se da, no lo conocen. No lo conocen. Y es muy profunda, está bien, están también los chantas como en cualquier profesión, pero sirve muchísimo para vincularse en los grupos con los hijos. ¿Y interfería en tus obras? ¿Te interesó a vos ese aspecto o no? Totalmente, o sea, apenas llegué, me acuerdo, una de las primeras clases con Fernández, se puso a hablar de astrología y yo dije, yo me voy de acá. ¿Dónde estoy? Y de golpe empecé a ver que me estaba perdiendo de algo muy, muy importante. O sea, más allá de creer o no creer, que después me pasó. Uno comprueba después. Claro, pero bueno, más allá de eso, porque entramos en un terreno un poco más raro. Pero a lo que es la cuestión teatral, yo veía que me estaba quedando fuera de un montón de información que tenía que ver con arquetipos y con líneas de pensamiento que eran muy, muy fácil de ubicar en ciertos personajes, ¿no? Y vos podías analizar un personaje y simplificar su pensamiento, su sentir, su accionar, de acuerdo al signo o al elemento, ¿no? Más allá de que creas o no creas. Claro, si vos podés lograr esa síntesis de personalidad, tenés un terreno ganado enorme. Y Fernández era un astrólogo empedernido, y medio como que todo el tiempo hablaba de eso y nos mandaba a muchos a Casa 11. Claro. Y terminé yendo a Casa 11, me recibí, soy astrólogo, hago cartas y me divierte un montón y me sirvió muchísimo para escribir. Muchísimo, muchísimo. sí. Claro, para la escritura y para escribir y volar. Laura, ya que nombraste para las clases, decí cómo te pueden ubicar, porque das clases no solo de actuación, sino de dramaturgia, y vamos a hablar de las cargas, que me encantó ese juego de roles. Qué riesgo maravilloso y Sí. qué lugar ideal, casa, teatro, estudio para hacer funciones ahí. A ver, contá un poquito cómo te ubican con las clases y después vamos a las cargas. Bueno, con las clases me ubican por Instagram, por sí. Laura Nevole. Y sí, estoy coordinando ahora un taller anual y siempre abro seminarios de actuación. Ahora de actuación, en algún momento también de escritura, pero ahora estoy abocada a la formación actoral, digamos. Y con respecto a las cargas es una obra de Cristian García. Cristian siempre trabaja con algunas imágenes y convoca actores para desarrollarlas en escena, digamos lo que se llamaría una construcción colectiva. Y la imagen de la que partió Cristian era un sueño que tuvo, digo, una mujer vestida de Hitler, punto. Le dije, sí, vamos para adelante. Bueno, dale. Bueno, y a partir de ahí fuimos desarrollando la obra, que se convirtió en lo que viste a través de un video, digamos, pero que tiene mucho riesgo porque es básicamente el riesgo de que hay algo incierto en el devenir y nada, y que hay que sostenerla con puro presente, como cualquier obra en realidad, pero Sí. bueno, tiene un riesgo mayor que otras por ahí. Claro, es muy interesante, y leí por ahí que un poco esto que hacía Brecht de decirle en los ensayos a algún actor para que tuviera otro punto de vista, que hiciera otro personaje, no el que le tocaba a él, para mirar y indagar desde otro lugar. Claro. ¿Cómo fue eso, la propuesta, no? Contá un poco el camino, porque es muy rico porque van a hacer funciones y Sí, eso quiero sí que es. no se la pierdan. Lo único Entonces, definido que tenemos sí. es que vamos a hacer 4 funciones en casa también, en Casa Teatro, que un poco el encuentro con Casa Teatro fue también la producción de la obra, ¿no? Ese encuentro en casa con Tato ahí, con Tato Flores Cárdenas, terminó de... como esa obra es muy en Casa Teatro. Sí, sí, Guardia Vieja entre Gascón y Palestina. Sí. Y bueno, empezamos a improvisar. Cristian le pidió a uno de los actores, a Lucas, que trabajara con la voz así. Yo estaba en puro puerperio, asocié eso directamente a la maternidad y ahí se empezó a construir algo en relación a madre, padre, hijo,
en este caso el lugar de las cargas lo tenía ese hijo, pero después fuimos rotando. Es maravilloso eso. A través del cuerpo fuimos transformando las cargas, digamos, como que todos somos carga en algún momento y nos metimos con la vejez, pero son todos temas que vienen después de ponerla en vínculo con el público. Nosotros es un juego teatral que hacemos. Sí. Y bueno, y después vinieron un montón de resonancias y ese hijo se convirtió en un hijo discapacitado, pero esto viene en encuentro con el público. Entonces la obra habla de la discapacidad y habla de la vejez y habla de la violencia, de las violencias, pero no es lo que nos propusimos hacer. Claro, no, sucedió con esto de que, bueno, si es la dramaturgia que va apareciendo a partir de un disparador, exacto, no sabes a dónde camina y te empezás a sumar. Exacto. ¿Cómo fue la experiencia cuando empezaste con Capa un poco a entrenar todo eso? Sí, yo venía entrenando con diferentes, empecé en La Manzana de las Luces, Catalán, Bartis, y esa es la línea. Y encuentro en Capa, cuando tuve que hacer un reemplazo, y encuentro ahí en la forma de crear de él como a mi maestro. Dije, esto es lo que yo quiero hacer. Capa es alguien que escribe, pero también que escribe en el aire, digamos, está todo el tiempo. Ya ahora escribe en el aire, te digo. No, ya no. Ya dice que ya no se pone en el escritorio. Que se pone en el escritorio, dice. No, que no. Por eso, escribe en el aire. En el aire. Y hace unas dramaturgias fantásticas, que a veces cuando se pueden escribir son fantásticas y a veces se las lleva el aire. Pero quiero decir, tiene un amor por la actuación y por el teatro, y encontré en él como un lenguaje que me encanta, por su juego con el humor básicamente y por su poética, y yo lo considero un gran maestro, digamos, dentro de todo mi Laura, también decí todas estas novedades del cine porque hiciste como aparte de meterte mucho en el cine, de apoyar producciones más independientes, y bueno, contá estas últimas novedades. Bueno, de un tiempo a esta parte me encontré con el mundo Lucía Celes, que es como un mundo maravilloso, voy a decir, como de mucha originalidad poética y en el lenguaje, y a mí me voló la peluca, tanto en lo teatral como fundamentalmente en lo audiovisual, digamos, como encontrar un lenguaje nuevo que nunca había hecho. De hecho, mi primer encuentro en una película de Lucía Celes me dice, no hay drama, no hay texto, no hay nada, y me dice, mira para abajo, me dice, vos sos Marta, lees a Gogol a las 16. Acción. Bueno, y así nació todo, digamos. Hola, yo soy Marta, leo a Gogol a las 16. Era lo único que sabía que tenía que decir. Bueno, y ahí se fue construyendo como un vínculo poético y audiovisual súper interesante. Y después nos fuimos al teatro también. Bueno, y ahora la tetralogía del tenis. Sí, ¿cómo es esto? Esa Marta se convirtió en tenista, y bueno, con los 05 latinos del tenis, dirigidos obviamente por Lucía Celes, hicimos 5 películas. Se llama La tetralogía del odio desencadenada, y bueno, y que están circulando por diferentes festivales. Lo que está circulando acá y no se tienen que perder es la película que ha hecho el documental Bernarda Pajés acerca de mi amado maestro Ricardo Monti, con todo el proceso de su obra, la novela la creación. Está esta semana en el Gomón, apóyenla, vayan, 19 horas, es maravillosa. Bueno, yo cuando la vi me la pasaba llorando porque es alguien que amo profundamente. Tuve el honor, la bendición de estar 3 años sola con él todos los miércoles, gracias a mi otro maestro Cartoon, su generosidad que me vinculó con él porque ya no tenía grupos ni demás. No se pierdan esta película en el Gomón, un gran esfuerzo y una belleza y profundidad increíble. 19 horas toda esta semana en el Gomón. Vos estás con proyectos también, Pablo, ¿qué te empiezan a contar un poquito? Fundamentalmente con Facundo Ramírez vamos a hacer uno de los últimos textos de Beckett, que escribió Beckett, que el nombre en inglés es World War Who
que es un título paródico. Literalmente sería como rumbo al peor barrio, hacia el peor barrio, y es una parodia a una novela que se llama Westward Ho, que es una expresión que usaban como para decir hacia el oeste y él hacia el peor barrio, que está traducida al castellano, al español, mejor dicho, como rumbo a peor, en francés cap à pire, que es rumbo a peor, y yo hice una traducción que se llama Mejor Peor, que está dentro de la obra también, pero hice yo la traducción y me aceptaron la traducción y nos dieron los derechos. Y es una locura total. ¿Cómo, el equipo cómo está ahí? Facundo Ramírez en la dirección. Que es quien dirigió Las Criadas, sí, hizo la versión. Sí, sí. Y Adriana Yasky en la producción ejecutiva. Y bueno, es un texto testamentario, digamos, recapitulativo de todas sus hipótesis. Pero fundamentalmente es un monólogo que deja el fluir de la conciencia, donde alguien está, en este texto está la famosa frase esa de Beckett que dice: intentalo de nuevo, fracasá mejor. Bueno, está ahí, que dice, o mejor peor, fracasá mejor peor. Claro. Y bueno, es eso, todo un planteo de la existencia en donde se mete con el pensamiento, con el ser y con la existencia, y es una voz que intenta plasmar un mundo entre el vacío, la penumbra en el vacío y las sombras que aparecen en la penumbra, vistos por una cabeza, vistas por la cabeza, y va fracasando en el intento, y a su vez trata de sintetizar, por lo tanto escribe un poco más para decir menos. Y como siempre menos es más. Sí, sí, y es una locura maravillosa poéticamente. Y ya tienen sala, ¿saben cuándo? Estamos hablando con una sala, probablemente estemos ahí para estrenar a principios de abril del año que viene. Bueno, ahí sí. vamos a estar. Lisandro, contá un poquito La Gran Renuncia, el exitazo que tiene. Yo no me enteré. No, sí, sabés que sí, si no, no seguiría. Ahora están haciendo gira, pero vuelven a Cava. Contá un poquito acerca de esto. Sí, bueno, es una obra que también empezó así, con un actor que me dijo: quiero ser la fiaca. De Talesnik. De Talesnik, y yo le dije que no, la fiaca, no. De mi da fiaca. Sí, no, me parecía que era un texto que ya estaba, me parece que final de los 60 ya está, era otra Argentina, entonces, pero me salió, le digo, mira, se me ocurrió esto, entonces era este acto de rebeldía que tenía el personaje que hacía Brisky, de tener fiaca y no ir a trabajar en un momento donde el proletariado abarcaba casi toda la ciudadanía, sí. En fábricas, en empresas, en bancos, el tipo se daba el lujo de tener fiaca, este personaje se daba el lujo de apagar el teléfono y no contestar más. Y a partir de ahí surgió esta idea, la llevamos al San Martín, quedó, hicimos 2 temporadas y después dijimos, bueno, salgamos solos a hacerla, porque el San Martín como que te habilita a eso. Entonces nos fuimos al Picadero, nos fue muy mal en el Picadero, y después pasamos a la plaza y ahí remontamos un poco, y lo que iba a ser una temporada de 2 meses terminó siendo de 6, y ahora nos llamaron de vuelta, hicimos algunas giras por ahí y muy contentos porque es una comedia muy divertida, y además que por lo menos la respuesta que tiene el público es que se van con un poco de resistencia al celular, ¿viste? Y no es menor. Estamos en un momento complejo con la tecnología y con la dependencia, ¿no? Sí, sin palabras, un toque nuevo. Decí, por favor, ¿cuándo hacen...? Volvemos los domingos a las 20:30 en el Paseo de la Plaza, en la Sala Neruda. Bueno, los domingos de noviembre. A partir de, creo que el primero es el 3 de noviembre.
Y la obra esta, Qué hermoso era todo antes, tiene que volver. ¿Vuelve? Vamos a volver. Ah, sí, me imagino. vamos a volver. Sí, estoy muy contenta con esa obra. También otro planteo de actrices del mismo grupo que se armó cuando me hice cargo del grupo que quedó de Fernández. Y también vino Martina y Catrín y me dijeron, che, ¿hacemos La Gaviota? Otra vez fue decir, bueno, a ver, sí, claro, son esas obras que vos decís, y en algún momento de mi vida me encantaría hacerlas, ¿por qué no? O sea, es como decir, a mí me fascina ese teatro, pero, vuelvo a decir, o sea, necesita sí o sí una reversión, y por eso me gusta mucho indagar en lo que es para mí el mundo de los autores, qué está contando en esa obra, qué es lo que ve, qué es lo que intenta representar. Entonces me meto mucho en eso y trato de encontrar paralelos. Entonces digo, a ver, hoy qué me está contando esto, qué me está espejando, estos vínculos familiares, esta infelicidad burguesa, este mundo construido tan mal, ¿no? Estas realidades que no son alegres, que siempre quiero lo que tiene el otro. Entonces ese mundo de Chekhov me llevó también a este título, Qué hermoso era todo antes, y volvió también esta cuestión de decir, hay más de la mitad del elenco que ya tiene ganas. Entonces, ¿cuándo vuelven? Volvemos en abril. Ah, claro. Los domingos de abril en Moscú, nuevamente. Qué lindo esto que te escuché decir, que vos desde el principio les dijiste a todos, todos son protagonistas, es decir, cada personaje tiene una historia y una riqueza. ¿Cómo? Sí, porque obviamente por varias razones. Una es la austeridad del teatro independiente, o sea, los personajes somos 6. Entonces ahí resumí todo en esos 6 personajes. La Gaviota tiene muchos más, sí, y muchos personajes menores que a mí me parecía que no valía la pena ponerlos, pero no porque no valía la pena, sino que era otra época del teatro donde había compañías mucho más grandes, pero me parecía que estaba bueno darle ese rol o esas voces a ciertos personajes que podían llevarla adelante, ¿no? Como María, el personaje que hace Martina Salazar, Maya, están los 2 padres, ¿no? Entonces me parecía importante por ahí que Maya tenga más protagonismo, que tenga más voces y que sean la de los padres, porque los padres y ella son como los criados de la casa. Claro. Entonces, con solo ella funcionaba. Y pude hacerlo, lo mismo que el tío, que también está el médico lo saqué, le puse más voces al... Qué interesante lo de las películas, ¿no? El director de... Ah, bueno, que también quiere me pasó eso. Cine de arte y el que quiere el pochoclero. Claro, bueno, de eso habla un poco La Gaviota, claro, ¿no? Entonces, claro, del teatro en ese momento, y me parecía un buen paralelo pasar del mundo del teatro al mundo del cine, y al teatro también, porque hablamos claro, del teatro también. Pero me parecía que acercar eso a lo que es la plataforma, el streaming y lo que es el intento de un cineasta de hacer algo personal contra la pared casi insorteable de una producción, de una productora, de una plataforma como Netflix o cualquiera, claro, es como una batalla casi perdida, ¿no? Como la que sufre Treplev en La Gaviota. Y entonces, el humor que rescataste, el humor que tiene Chekhov y a veces... Claro, bueno, eso me pasa, me sigue pasando, donde me dicen, hiciste una versión comedia. Y le digo, no, el que hace una versión drama está haciendo una versión diferente. Chekhov escribió una comedia, no escribió un drama. Si bien todos sufren, es una comedia. Y está escrita como una comedia, igual que Tío Baña. Son 2 comedias. Ni hablar las obras cortas, que ya directamente le pone humorada. Claro. Pero en La Gaviota y en Tío Vania, Chekhov pone comedia en 4 actos. Entonces me pareció siempre, fue como también un punto de partida que me propuse cuando eso
cuando surgió el proyecto, de decir, a ver, veamos de verdad cuál es el tema, porque me parecía importante. También las grandes discusiones entre él y Stanislavski, que no le gustaban sus puestas, ¿no? Entonces era como, yo no escribí eso, claro, decía. Entonces es como el intento de decir, a ver, este hombre se está riendo de estos dramas. Claro. Él observa estos dramas, incluso se desdoblan esos dos personajes, uno que va por el teatro renovador y el teatro clásico. Son esos dos personajes y creo que los dos eran él, sin ninguna duda. Y sí. Pero bueno. Bueno, como ya estamos terminando, digan estas funciones que tienen ya. Es decir, vos repetí lo del sábado, ¿te parece? Sí, sí, claro. Sábado 26 de octubre a las 16 horas, Memorabilia, y después Canciones Memorables. Y después en noviembre, los sábados a las 23, Las Cargas. Las Cargas en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja, entre 4257. 4257, entradas por Alternativa Teatral. Sí. Y Casa Gómez es en Paternal, así que se ponen en por el Instagram Casa Gómez, sí, o por Memorabilia, sí, por cualquiera de los dos. Tus funciones, las de... La última de Eda Gabler, Eda García Blaquier, es el viernes a las 20 horas en el Galpón de Guevara, entradas por Alternativa, y en noviembre volvemos con La Gran Renuncia del Paseo de la Plaza, los domingos, entradas por PlateaNet. ¿Y usted, señor? El Salvaje, nos quedan las últimas dos funciones, los sábados 2 y 9 de noviembre a las 16:30 en Hasta Trilce, ahí en Massa Irigoyen, y las entradas también por Alternativa o reservadas en el teatro. Bueno, muchas gracias, viva el teatro siempre, y nos vamos a despedir con un tema de Dalila, ¿sí? Un hermoso tema. Gracias, Gonzalo, gracias, Radio Sónica, a los oyentes, vayan al teatro y muchas gracias a ustedes. Gracias a vos. Gracias a vos. Viva el teatro. Gracias. Qué chuchumbela tenía la Chuchi cuando la luna la despertaba. Será de día, será de noche, decía la Chuchi.